Dios me le bendiga. Usted a la iglesia tiene que venir. Usted no vino a la iglesia es usted y soy yo, donde quiera que estemos. Usted vino al templo o al lugar de adoración. Este lugar hermoso es el lugar que Dios levantó para que su alma descanse adorando. La adoración es alimento para el alma. No le niegue a su alma adorar a Dios. Usted viene al templo a tres cosas. Primero, adorar a Dios. Adorar a Dios porque la adoración sana lo vacío del alma. ¿Cuál es la solución para los problemas y conflictos del alma? Adorar a Dios, preferiblemente en el contexto del templo. Segundo, usted mismo aprender de la palabra de Dios, que es como una guía, una brújula, que es una instrucción para esta vida. Y tercero, la Biblia dice, el que está solo lo haré habitar en familia. Mis hermanos, Cristo dice que cuando entró a Jerusalén, las personas estaban entristecidas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, y estaban todos amontonados. ¿Cómo dice Cristo que estaban solos? Porque hay una soledad del alma, que aunque usted esté con otro semejante al lado, usted sigue sintiendo el vacío del alma. Entonces la iglesia es la medicina contra esa soledad. Dios me los bendiga. Vamos rápidamente a Romanos 8:14. La Biblia dice en Romanos 8:14 que los que son hijos de Dios tienen el privilegio de ser guiados por el Espíritu de Dios. O sea que nosotros no andamos a la deriva. Una persona a la deriva va dando golpes al mundo. Mire, una persona a la deriva es como si usted estuviese vendado y estuviese andando por un camino donde hay muchos obstáculos. Constantemente se va a dar golpes, va a sentir dolor. Pero la buena noticia es que Romanos 8:14 dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿alguien me ayuda? Estos son hijos de Dios. ¿Y guiados durante qué tiempo? En el tiempo de la vida. Yo decido si me dejo guiar o no me dejo guiar. O soy simplemente llevado, porque Dios cumplirá su propósito en nosotros a pesar de nosotros. Pero ¿por qué necesito ser guiado? En Romanos 8:16 dice, ¿alguien se acuerda? 8:16. El Espíritu... 8:18, discúlpenme. Romanos 8:18, está en el cierto. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta vida tiene adherida aflicciones. Mis hermanos, mientras estemos en vida, vamos a sentir aflicciones, tristezas, lutos, angustias, preocupaciones. ¿Usted no quiere pasar procesos de aflicción? Cuando no estemos en este cuerpo, cesarán. Pero mientras estemos en este cuerpo, habrán aflicciones. Entonces, ¿puedo huir de las aflicciones? No. Lo que puedo es gestionarlas, darles manejo, enriquecerme con ella. Dios no me va a sacar de muchas veces de los conflictos, sino me va a dar el poder de vencerlos. Y Romanos 8:28, no sé si te acuerdas que dice: todas las cosas le ayudan para bien. ¿Cuántas cosas ayudan para bien? Todas. ¿Cuántas cosas en la vida ayudan para bien? Todas. O sea que hay cosas malas en la vida. No, Dios encamina todo para bien, independiente de cómo yo lo etiquete. Ahora, nos dimos cuenta que Dios llama a personas quebrantadas, primero para que le conozcan y lo adoren. Como la mujer samaritana que le dijo: si conocieras quién es Dios, si conocieras quién es el que habla contigo, no necesitas estar buscando amores, no necesitas estar
buscando emociones, no necesitas estar buscando la última emocionalidad del momento, porque tomarías de Dios para tu vida y sería como una fuente que te va a dar una vida de verdad. Dios llama a personas quebrantadas para que le conozcan. Dios llama a personas quebrantadas para que le adoren, porque la adoración es el mayor tributo que un hombre puede presentar a Dios, pero en la medida en que yo le adoro, Dios no va a ser más Dios, mi alma se va a saciar adorándolo. ¿Me llevan la idea? La medicina para los conflictos del alma es presentarnos en adoración a Dios. Ahora, una vez Él nos llama para que de verdad le adoren, la mayor adoración es que nosotros nos brindamos a Él, a su voluntad. Él los trae. ¿A dónde quiere que le adoren? En el contexto de la iglesia. Dios levanta una familia, Dios levanta unos instrumentos, unos siervos, para que los quebrantados vengan a las aguas, se les instruya cuál es el camino de la paz. ¿Y dónde es ese camino? En la iglesia. Dios lo ha establecido así, pero nosotros en la rebelión de nuestro corazón buscamos para nosotros fuentes, cavamos, como dice el profeta Jeremías, fuentes que no retienen agua. Distraemos nuestra mente ahorita en las redes, descoroneando, en los sentimientos, en el paseo, llenándome de hiperinformación, pero cuando estoy solo, el vacío del alma va a seguir permaneciendo. Dios estableció que sus hijos sean reparados en la iglesia. Nosotros tenemos una aversión a los principios de Dios. La gente dice, yo no voy a la iglesia porque estoy enfermo. La Biblia dice, vengan los enfermos para que sean sanados. Yo no voy porque estoy triste. Vengan a la iglesia para que la paz de Dios llene sus corazones. Nosotros huimos del que nos quiere reparar, del que nos quiere amar, del que quiere hacer de nosotros cosas nuevas. Huimos de los principios que Dios ha establecido. Dios quiere que vengan a las aguas los sedientos, que vengan para que tengan sustento aquellos que están hambrientos, que vengan, que busquen de la presencia de Dios. Nosotros enmarcamos a Dios y es que cuando yo esté triste, cuando yo no esté triste, cuando yo esté sano, entonces sí voy a buscar a Dios. ¿Usted sabe que el Evangelio es un mensaje para los pecadores? Para que los hombres que hacían lo malo dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Para los que están muertos en delitos y pecados, que Dios quiere darle vida y vida en abundancia. Para los que están obstinados de sí mismos, para los que están cansados de llevar una vida vacía, Dios quiere darles una nueva vida. Pero nosotros estamos buscando lejos de sus altares. El texto que leímos dice, me voy a ir al lugar de adoración. Hermanos, y una vez en el lugar de adoración, Dios prepara absolutamente todo. Una vez damos esos pasitos de obediencia, Dios va a preparar un pastor, un adorador, una persona que te va a atender, una persona que me va a dar un mensaje. ¿Y sabe dónde estaban esas personas? Dios ya las había llamado desde antes de la fundación del mundo porque sabía que un día tú ibas a colocarte disponible al propósito de Dios. ¿Dónde está la demora? En que yo le niego a mi alma la fuente de la verdadera paz. Dios no ha faltado, yo me he ausentado de sus propósitos y Él en su misericordia ha sido tan clemente y misericordioso que no ha tratado conmigo como yo lo merecía. Jacob dijo por allá en el capítulo 31 de Génesis, soy más pequeño que todas las misericordias con las que me has tratado. Porque Dios quiere darte una nueva vida, quiere enderezar tu hogar, Dios quiere tratar contigo. Y es más, Dios tiene todo el poder de lidiar con nosotros, pero es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y estas son de las cosas que uno no entiende de Dios, es esa
autocontención de su señorío, de su poder y de su soberanía, esperando que nosotros demos esos pasitos de obediencia. Dios trae a un hombre llamado Jacob, ya lo vimos, imperfecto. ¿Por qué imperfecto? Porque venía de una familia tan imperfecta, de una cultura tan imperfecta. ¿Se acuerdan ustedes quién era Jacob? ¿Quién era el papá de Jacob? Isaac. Isaac nació cuando sus papás eran jóvenes o cuando sus papás eran viejos. Viejos. Mis hermanos, ustedes en la juventud que ustedes tienen están es para ser chinitos y criarlos y levantar una generación para Dios. Pero Abraham ya tenía 102 años cuando nació su bebé. ¿Se imagina usted dando tetero con Alzheimer? ¿Con Parkinson? A usted le parece chistoso, pero a este hombre lo levantaron dos ancianos. Yo tengo un poquito menos de medio siglo. Y a veces yo reconozco que me pongo cansón en la casa con los hijos. A veces hasta psicorrígido. Que la llavecita que tiene que estar en el cuchiflí, en la puntillita, que un montón de cosas que no son trascendentes. Y armo de dramatismo porque no lo hacen como yo digo. Ahí imagínense que él tenía un siglo y un poquito más. ¿Cómo se puede levantar un hijo así? Súper protegido, ¿cierto? Al punto tal, déjenme hacer una inferencia sobre el texto, que este bebé de 47 años no se haya casado. ¿Y sabe qué inventó el papá? ¿Alguien se acuerda? Vaya usted a la tierra de donde somos y tráigale una pareja, una novia, una prometida, porque nunca tomó la iniciativa. Pero ¿sabe usted por qué no tomaba la iniciativa? Porque era sobreprotegido. Nosotros venimos de circunstancias así, donde a unos los levantaron sin ninguna restricción y se metieron en problemas porque la Biblia dice que la necedad está debida al corazón del muchacho. Mis hermanos, criar hijos requiere ser amarrados con una cuerda de amor, no tan largo que se enrede, ni tan corto que se ahorque. ¿Me hago entender? A unos les dieron mucha cuerda de amor y terminamos en problemas porque la necedad está debida al corazón del muchacho y el muchacho necesita ser formado, y a otros fueron sujetados de tal manera que no aprendieron a cocinar un huevo porque había una circunstancia asistencialista donde no sabían cómo hacer una aguapanela y usted se casó con ese príncipe, donde la mamá le lavaba los zapatos, las medias, le llevaba la lonchera al colegio porque a él se le olvidó. Todavía estaba en séptimo y lo llevaban al colegio y lo recogían y usted se casó con ese príncipe. ¿Será que él tendrá la capacidad de tomar alguna decisión? Tiene que consultar a la mamá, al papá, al sobrino, a todo el mundo y se va a quejar siempre. ¿Por qué? Porque viene de un contexto que no era el idóneo. Eso fue el caso de Isaac. Ahora, en el caso, Isaac engendra a uno que se llama ¿cómo? Jacob. Esaú y Jacob. Jacob era sobreprotegido de la mamá. Y el papá protegía ¿a quién? A Esaú. O sea que la casa estaba dividida. La Biblia dice: una casa dividida no prosperará. Un papá y una mamá que se dividen los hijos como un partido de fútbol. Yo quiero a Pedrito y yo quiero a Anita. Tarde que temprano esos hijos van a estar en confrontación. Y siempre van a buscar un oponente. El Pedrito el día de mañana se va a casar y no va a haber una mujer como parte, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Los dos son una sola carne, porque él viene de una mente del opositor, del oponente. Yo vengo de una familia de 11 hermanos. Y si usted tiene una familia grande, usted sabe lo que es pelear por la pechuga de la gallina. Porque más o menos 12 presas tenía la gallina. ¿Y porque a mí me tocó el alma?
A mi hermano le tocó la pechuga, le tocó el pernil. Entonces, cuando está fraccionada la familia, yo voy a ver en mi esposo, en mi esposa, el oponente. ¿Por qué? Porque mi mamá me consentía a mí, mi papá lo consentía a él. Lo levantamos en una cultura del oponente. Incluso, discúlpeme, yo no estudié nada que tenga que ver con la conducta. Lo mío son los números. Pero los estudiosos de la conducta saben que hay un síndrome donde el hijo se puede volver oponente del papá o la hija oponente de la mamá. ¿De dónde viene esto? Pastor, eso no está en la iglesia. A nosotros no nos llamaron por buenos, nos llamaron por defectuosos y por malos. Este Jacob venía de un lugar donde estaba fraccionada la familia. Este Jacob venía de un lugar donde todo se ganaba por la viveza. Donde el otro trabajaba y él estaba esperando en la casa para poder gozar de esto que el otro trabajaba. Entonces este hombre se va a la vida real, porque mientras usted esté en el techo de su mamá y de su papá, usted cree que la leche hervida nace en la nevera. Pero cuando usted sale a la vida real se da cuenta de que hay un montón de imperfecciones en mi alma. Que yo le decía a mi mamá, no voy a comer. Y ella decía, ay, bebecito, por favor, coma. Si usted no come, yo no como. Y ya usted se casó con un señor y usted le dice, no va a comer. Bendito Dios, aleluya. ¿Cómo más? Ya no va a haber quien lidie con nosotros. Y yo llego con todo eso a los caminos del Señor. Por eso la Biblia dice, necesitan aprender a hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Porque usted se casó de pronto con un señor que tiene 50 años, pero se comporta como un bebé. Que un día habla, otro día no habla, que un día se gasta la plática en cositas y otro día quiere ser súper ahorrador y súper tacaño. ¿Por qué? Porque viene de un contexto y todo eso viene para ser hecho nuevo. Este Jacob llega con todo eso y esos caprichos que aprendió en la vida, allí en la cuna, donde la mamá lo sobreprotegía, donde el papá al papá de él tocó buscarle pareja porque no tenía iniciativa, porque los hombres deben tener iniciativa. Las mujeres aman, respetan a un hombre, como dicen ahorita, que soluciona, que resuelve. Esto debe tener iniciativa, debe ir más allá, como Cristo amó la iglesia, que se entregó por ella. Ahora, él llega con todo esto a la vida real, terminó casado 4 veces con 4 mujeres que tuvieron 11 chinitos, que todos se peleaban entre sí, que el suegro a veces lo quería, a veces no lo quería, se peleaba con los cuñados y con todo esto la Biblia se le complicó y Dios le dice, venga, váyase al lugar donde me aparecí porque yo tengo un plan y un propósito. Él se resistió 21 años para tener un encuentro con Dios, pero al final Dios lo venció. Pudo haberse demorado menos. Pero es que esto es lo maravilloso de nuestro Dios en su paciencia, en su misericordia y en su gracia, que a pesar de su soberanía y que cumplirá su propósito en nosotros, Él es paciente. Cristo, en Juan 11 dice que Cristo le dijeron, tu amigo Lázaro ha muerto. Y Él se quedó y no fue a resucitarlo. Aún a la distancia podía haberlo resucitado, porque solamente di la palabra y mi siervo sanará, dice un texto. Cristo esperó. ¿Por qué? Porque si bien iba a resucitar a Lázaro, él tenía que tratar con el corazón de las hermanas, de Marta y María. ¿Ustedes se acuerdan qué le dijo María a Jesucristo, al Señor Jesús, cuando vino a Betania? Le dijo, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Él podía haber venido antes, pero él esperó, porque había algo en el corazón de María donde creía que Dios tenía que hacer las cosas a su manera. Si no es como yo digo, no me pongo disponible. Entonces la dejó y la gente estaba ahí probando la fe de estas mujeres, si realmente creían en el Señor Jesucristo, a pesar de la muerte y las calamidades y el luto, o simplemente era una moda.
Él retuvo el no resucitar a Lázaro por el espacio de un día y medio, porque había un propósito mayor. Dios a veces tiene sus propósitos mayores y por eso no ha obrado, pero donde obra el Señor, nosotros quedamos aplastados por su voluntad. Nosotros fuimos diseñados para vivir en comunidad, pero en esa comunidad hay conflictos. En el mundo tendremos aflicciones. Todos nos casamos para ser felices, pero hay días en que mi esposa dice: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Y yo sé que usted ha estado en estos zapatos, pero yo llego con todo lo que soy y eso que soy me ha marcado a mí. Pero como yo no soy una isla, los conflictos de mi alma están afectando a los demás. ¿Usted ha tenido un mal vecino? ¿Usted ha tenido un hijo que es rebelde? Eso le trae problemas con el esposo, con la esposa, con los otros hijos, y le toca ir al colegio a lidiar con los profesores. ¿Por qué? Porque lo que yo soy, lo defectuoso que soy, me va a afectar a mí y hasta las generaciones y hasta el medio donde estoy. Mis hermanos, Dios traerá a este hombre defectuoso para que se coloque disponible a la gloria transformadora de Dios en el contexto de la iglesia. Usted no ande como si no tuviese un lugar donde ser reparado. La iglesia es el taller donde Dios repara nuestra alma. Le da sentido, nos da nuevas esperanzas. Y Dios en su misericordia prepara personas. Nosotros, a la vez que nos acercamos, Dios nos va acercando a otras personas para que en medio de los procesos de mi alma, de mis cicatrices, yo pueda sanar a otros. Y esto continuará, dice el libro de Efesios, hasta la venida de Cristo. Usted, defectuoso, dolido, viene de una familia disfuncional, viene de haber pasado procesos del alma, viene de ser tratado de alguna manera fuerte por la vida. En medio de esos procesos usted es instrumento para sanar a otros. Mire esto, por favor, chequen, ayúdenme con una imagen que está una iglesia, por favor. Es aquí, en esta iglesia, donde Dios sana a los quebrantados de corazón. Y esto lo dice el alma de David: una sola cosa he pedido al Señor y esta buscaré: habitar en la casa del Señor todos los días de la vida, para contemplarlo en la hermosura de su santidad y recrearme en su templo. La Biblia dice también en los salmos: voy a ser saciado del bien de tu casa. Los enfermos que vengan para que tengan paz, los deprimidos que vengan, los que están: pastor, no voy porque estoy peleando con mi esposo. Véngase, déjenme quieto allá peleando solo y véngase para que sea reparado y contemple el propósito de Dios. Una cosa buscar, esto es un alma sedienta que sabe dónde está la fuente de la vida. Ahora, hay otra imagen, es que en la medida en que yo vengo, por ejemplo, ¿algunos de ustedes nacieron en el Evangelio? En la medida en que yo vengo, conmigo vendrán mis hijos. Cuando yo conocí el Evangelio del Señor, por allá en el 96, Chequina no estaba en los planes míos, pero yo ya tenía un plan. ¿Me hago entender? Dios ya tenía un plan. Y cuando yo vengo, mis generaciones vienen. Hay padres que bendicen a los hijos con el simple hecho de someterse a la voluntad de Dios. Pastor, yo no tengo hijos, menos mal que no está hablando de mí. En Abraham, cuando no tenía hijos, Dios le llamó descendencia. Si me hago entender, Dios tiene un plan, y si usted se acerca a Dios, sus generaciones se acercarán a Dios. Hasta el Señor, la siguiente imagen, Chequina, donde están bajando a alguien, la otra. Aquí, miren, es que yo soy el necesitado. Cristo es el que sana. Yo soy el necesitado. Pero a mí alguien me confrontó, me dijo: necesitas a Cristo, necesitas salvación, necesitas paz.
Solamente hay un camino. Yo estaba dolido, yo estaba lejano, pero alguien se tomó el tiempo de decirme, hay un lugar donde tu alma puede tener paz. Y esa persona ya de pronto había sido procesada y había experimentado las mieles del amor genuino que hay en Dios. Y me mostró el camino. Pero cuando yo llegué a la iglesia, como cuando uno llega a la iglesia, de pronto en medio de sus circunstancias uno se mete así como oculto, y Dios en su misericordia no expuso mi condición, pero me preparó una familia. Y no solamente me preparó una familia, Él preparó personas que me mostraran el camino. Mis hermanos, una sola alma Dios prepara multitud de recursos humanos y multitud de recursos económicos para que nosotros podamos adorar. Usted sabe que bajar esta madera hubo personas que se machucaron los deditos y no fue voluntario, les fue impuesta esa tarea. Para que usted pueda subir en taxi, en moto, hubo gente que se machucó las uñitas allí, pero esto no dice que nosotros seamos buenos, dice que Dios preparó para que usted tenga un lugar donde su alma descanse. ¿No ve usted ahí una misericordia especial, un amor, una historia de amor? Dios me amó tanto que preparó lo que mi alma necesitaba. Sí, pero pastor, usted está hablando de los pastores, no, hermano, de hombres defectuosos que llevan a otros para que se expongan a la vida eterna, a la abundante vida, a la vida en Cristo. Y usted es esa persona. Y en la medida en que me acerco a Cristo, mis hijos están viendo, mis generaciones están viendo, multitud de testigos. Aún los ángeles ven, dicen, ese desobediente, fracasado de pronto, que se aborrece a sí mismo, como dijo Job, que tiene muchos defectos, yo voy a pasar unos 5, 10 años por encima, él no lo puede ver, pero yo sí sé lo que va a acontecer con la vida de él. Porque mire, Apocalipsis 5, 6 por allí, no solamente lo voy a referenciar, cuando lo explica el pastor Billy Graham, dice que el Espíritu Santo es eterno, como dice por allá en el capítulo 9 del libro de Hebreos, que el Espíritu Santo es eterno y conoce los 7 espíritus de Dios, o los 7 ámbitos del Espíritu de Dios, dice la Nueva Traducción Viviente en Apocalipsis. Dice que es que Él conoce los pasados, el presente y el futuro de las generaciones. El Espíritu Santo lo conoce todo. Yo juzgo el presente, en alguna manera juzgo mal el pasado, pero Dios ya conoce para dónde vamos. Ahora, Él trae las personas de los cuales el 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto habla de la eternidad del Espíritu Santo que conoce absolutamente todo. La siguiente imagen donde está la ovejita chiquina es esto. A veces, ayúdenme, que no traje los lentes. ¿Quién trajo lentes? Todos al unísono. A veces la oveja perdida no regresa por miedo al rechazo de las 99. Yo iba a decir, ahí te hablan, pero no, Señor, reprenda. Ahí me hablan. Ahí me hablan. Usted sabe qué quiero transmitir, ¿cierto? Muchas veces mi mal testimonio ha apartado a otros de la fe. ¿Usted sabe quién es la iglesia? Usted y yo. Y si usted se siente incómodo en la iglesia, es porque estamos haciendo las cosas mal. Si somos saciados del bien de su casa, si Dios trae a los quebrantados de corazón, a los que están descompuestos, a los que no tienen futuro, a los que no tienen un destino, un enfoque, una dirección, los que están buscando y buscando y buscando y experimentando y no se consigue acomodar en la iglesia, es porque, discúlpeme, me incluyo yo primero, es porque estamos fallando tanto en venir a Él para ser saciados de la fuente de la vida, como en permitirle a otros que sean saciados. El mayor impedimento que he conseguido en los jóvenes son unos padres que lo apartan del Señor. Ahora,
La presencia del Espíritu Santo en estos escenarios de la vida, de tristezas, de angustias, de problemas, de pecados, de soledad, es vital. ¿Qué necesitamos? Ser guiados por el Espíritu de Dios en todos los escenarios. Es esencial para vivir una vida de verdad que esté la guianza del Espíritu Santo. Y mire lo otro, y nos lo tenemos que grabar, es insustituible. La guía del Espíritu Santo no se puede sustituir por ninguna otra cosa. Es lo que necesita mi alma para poder vivir en esta vida. No hay otra. Nadie puede insertarse en mi vida como lo hace el Espíritu Santo. Mire cómo lo aconseja el apóstol Pablo en Romanos 15:3. 15:13. Chequina, ayúdame con este. Romanos 15:13. Es insustituible la presencia y guía del Espíritu Santo. Dice, el Dios de esperanza lo llene de gozo y de paz en el creer. ¿Qué calificativo colocan a Dios aquí? Es el Dios de esperanza. ¿Será que en la vida necesito esta esperanza? Me llene de gozo. Una cosa es usted enfrentar las circunstancias sin ese gozo del Señor que sobrepasa todo entendimiento, y otra cosa es en su mente. O sea, una cosa es con el gozo del Señor, otra cosa es sin el gozo. Para que abunden en esperanza. Yo creo y me gozo en Dios, y a su vez la esperanza que está en Dios se me pasa a mí. O sea, si usted está viviendo sin esperanza es porque está lejano de Dios. Y dice, lo tenemos en la DHH, chequina, y sigue diciendo, por la gracia de Dios que me es dada. ¿Qué quiere decir aquí? Hay una esperanza, y esa esperanza viene del Dios de esperanza. La fuente de la esperanza que yo necesito para mi vida está en Dios. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo puedo vivir en esa esperanza? Si yo vengo de un hogar defectuoso, de unas cicatrices del alma, si mi papá tuvo problemas de alcoholismo, ¿mi vida fue marcada por eso? Veo un hombre fuera de control que 7 días de la semana nos tocó lidiar con él. ¿Me puede marcar a mí eso? Si vengo de un lugar donde soy maltratado, si vengo de un lugar donde imperaba el desorden, ¿eso me ha marcado? ¿Y me puede costar acercarme al Dios de esperanza? Cuando yo vi que mi mamá constantemente era maltratada, ¿eso me puede impedir ver la vida con esperanza? Sí. Toda esta historia es la historia de la humanidad. No solamente usted o soy yo. La humanidad viene de una raza caída que necesitan acercarse a Cristo y nacer de nuevo. Esta es la tragedia de la humanidad. El hombre sin Dios no es nada. Vive en los vacíos y las angustias del alma de manera constante. Entonces, ¿cuál es la solución? Mire usted lo que dice Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 30. Chequina, por favor. Ezequiel 36, verso 26 al 30. Yo sé que está diciendo la mente de ella. Dame paciencia, Señor, con mi papá. Ezequiel 36, verso 26 al 30. Mire esto. Esto es lo que tú necesitas. Esto es lo que necesita tu alma. Dice, les voy a dar un corazón nuevo. La Biblia dice que hay un lugar donde está la vida. ¿La vida viene de dónde? Del corazón. De él mana la vida. Les voy a dar una vida nueva. Usted necesita una nueva vida. Usted no necesita ser latoniado, usted necesita morir y nacer de nuevo, un nuevo plan de vida. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes, los pondré dentro de ustedes.
Y quitaré de ustedes el corazón indolente de carne, de piedra, y les daré un corazón de carne. Siguiente. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Está con mayúscula o con minúscula? Nosotros no necesitamos recibir el Espíritu Santo porque fuimos sellados por el Espíritu Santo el día que creímos. El Espíritu Santo está en los hijos de Dios y por tanto está el Espíritu Santo en los hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Hay una guía disponible. Esto está disponible. Y haré, Él va a hacer que yo ande en lo que a Él le agradan sus estatutos y guardarán sus preceptos y los pondrán por obra. Mire, hermanos, ¿qué necesitamos? Una nueva vida. Siguiente, chiquina. Habitarán en la tierra que les di. Esto habla de herencia verdadera. Vosotros me seréis mi pueblo. Esto habla de una filiación. Yo ya no ando solo. Y ellos serán y yo seré por Dios. O sea, estos son los réditos de dejarme guiar. De que yo acepte que el Espíritu Santo es la mejor guía que necesita mi alma. Voy avanzando. Pero mire, ¿se acuerdan de la ovejita que decía? Hay veces que la oveja no llega porque es rechazada por los 99. Por favor, chequen nuevamente la imagen. Es que en la medida en que yo sano las heridas de otros, discúlpeme cuando digo yo sano, es que Dios me permite en alguna medida ser ese mesonero, ese servidor. Es cuando Dios obra a través de nosotros, para nosotros ser instrumentos para su honra. En la medida en que yo permito que Dios cumpla su propósito en nosotros, en esa medida yo soy sano. Porque mire, hermanos, en Segunda de Reyes capítulo 7, no sé si es el 1 o el 2, chiquina, Segunda de Reyes 7:3, pasa algo. 7:3, sí. Había a la entrada de la puerta de Samaria, ¿cuántos leprosos? 4 leprosos, los cuales se dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Déjenme les grafico qué estaba sucediendo allí. Estaba Samaria rodeada y todos en Samaria iban a morir porque el ejército enemigo los tenía rodeados. Pero en Samaria, que era una ciudad en decadencia, sacaron a unos más decadentes que se llamaban leprosos. Y usted sabe que en la antigua cultura, cuando alguien tenía lepra, era tipología de pecado y de maldición, y los sacaban fuera. El avión cayéndose, y ellos mandaron a los otros fuera. O sea, en medio de la necesidad, despreciaron a otros. ¿Sabe por qué los despreciaron? Porque estaban leprosos. Imagínense ustedes esto fuera de Samaria. Ahorita la inteligencia artificial, usted le dice: hágame una imagen de un leproso, no es hermoso. El leproso está lleno de llagas por todos lados. Y si a mí me toca verlo o asistirlo, de pronto lo voy a hacer con escrúpulo. Pero aquí, ¿cuántos leprosos habían? 4. E imagínense un leproso diciéndole al otro: uy, usted está feo, esas llagas amanecieron terribles. ¿Sabe por qué? Que no los he visto, porque ¿cuántos estaban leprosos? ¡Los 4! Imagínense un leproso diciéndole al otro leproso que está leproso. Porque a mí no me gustan los leprosos. Todo se da, pero a mí no me gustan los leprosos. Porque hay gente pobre que no le gustan los pobres, pero no tiene un centavo. Hay gente pecadora que no le gustan los pecadores, pero es pecador. Hay gente que no es espiritual, que aborrece a los que no son espirituales, pero no es espiritual. Hay feos que no le gustan los feos, y ahí estamos. ¿Sí me hago entender? Leprosos y exquisitos. Porque miren, la lepra es tipología de pecado. Y usted se casa por amor, por enamoramiento, pero se va a dar cuenta que ese hombre y esa mujer son defectuosos. A usted le vendieron el cuento de que él no le gustaba, de que ella se levantaba perfecta, porque usted siempre la miraba perfecta, pero no, cuando se levanta tiene los pelos así.
como el resto de los mortales. Pero, si yo digo, uy, no, es que usted es terrible, que usted es malo, mi hermanito de la iglesia es malo, estoy viendo las llagas en los otros. Y ver la llaga en el otro es muy fácil. Pero el problema es cuando me voltean el espejo. Y yo veo que yo tengo unas deficiencias terribles. Y miren lo que hicieron ellos. Había la entrada de la puerta, unos leprosos, los cuales dijeron, oye, ¿qué estamos haciendo? Yo critico a usted me critica a mí, y ahí se nos está yendo la vida y no estamos cumpliendo el propósito. Muchas de nosotros somos así, viendo las llagas de los demás. Tenemos los lentes aumentados para ver la falta de los demás. Ahora, cuando yo hago esto, estoy siendo instrumento no para edificación. Estoy sumando al propósito de Dios. Estoy restándole al propósito de Dios. O sea que soy el oponente. El oponente de la obra de Dios en los demás y en mí. ¿Le parece a usted trágico esto? Que Dios quiere que los que están sedientos vengan a las aguas, que el primer sediento soy yo. Pero yo tengo la fórmula para ser feliz, pero no quiero ir a la fuente. Y como no quiero ir, no quiero que el otro vaya. O creo que Dios no puede transformar a mi hijo, o creo que Dios no puede transformar al que me aborrece. Ahora, voy a ir a Proverbios 15, 1 y 2. Este sí se lo debe saber usted. Si usted estuvo en la clase de Proverbios, se lo debe saber, si no repetimos el curso. Dice, la blanda respuesta, ayúdenme, quita la ira. Nuevamente, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Por favor, esquina en la Nueva Traducción Viviente. Mire usted cómo lo dice la PDT, discúlpeme, PDT, Palabra de Dios para Todos. Mire, la blanda respuesta quita la ira y la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Yo me lo sé, porque cuando yo me enojo en la casa, tengo un hijo que ya no vive conmigo y me dice, papá, la blanda respuesta quita la ira y la palabra áspera hace subir el furor. Me la aplican a mí. Ahora, en la PDT, esa blanda respuesta está hablando de una respuesta apropiada. De esas respuestas que tienen que ver con paciencia. Llega alguien quebrantado con una historia terrible y si yo le voy a dar bibliazos, yo me voy a sentir un poquito mejor, mi ego se va a levantar, pero no voy a ser el efecto por el cual Dios me ha llamado, ni voy a ser instrumento útil en las manos del Señor. Mire, como dice la PDT, la respuesta amable, y la otra decía la blanda respuesta. Una persona que no merece mi consideración, la Biblia está diciendo que le tengo que responder de manera amable. La respuesta amable calma los ánimos. Vienen las personas quebrantadas, emproblemadas. ¿Qué es lo que tengo que ser yo? Amable, como instrumento en las manos de Dios para que sus ánimos, sus tragedias, sus quebrantamientos sean sanados. La respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. Yo tengo dos opciones. O respondo amablemente o respondo ásperamente. Mire, hermanos, lidiar con el que es bueno es fácil, no se necesita el evangelio. Lidiar con los pecadores, con el malo, con mi parte mala, con mis hijos defectuosos, con mi esposa defectuosa, con los vecinos defectuosos, requiere que yo aprenda de Dios.
que yo entienda el propósito de Dios. Es muy interesante, hermano, que este concepto que aquí aparece en la PDT, al primer versículo, Chequina, áspera, se traduce como, esta palabra áspera se traduce como violencia. Violencia. Cuando yo le digo a mi hijo, es que yo soy su papá, y aprieto hasta los deditos de los pies, ¿será que mi hijo no sabe que yo soy su papá? Sí, pero yo le revisto con el énfasis de violencia. Esta palabra violencia que aparece aquí, cuando vemos el texto, no sé si tenemos una imagen de logos, K-logos. Esta palabra violencia, ustedes no se preocupen por este tema, los que estudian la predicación ya saben dónde sacamos estas imágenes. Esta palabra violencia hiriente, ¿sí la ven? ¿Qué número es en el diccionario Strong? La 6089. Es la palabra que yo se la doy como un batazo. Hay gente que cuando el otro se equivoca dice, mi Señor, me miraste a los ojos. Los hijos cuando uno se equivoca van y dicen, si ves papá que yo tenía razón, ¿cómo le quedó el ojo? Y se deleitan. O de pronto yo con mi esposa, si ve que le iban a tumbar en la pirámide que se metió, si me hubiese hecho caso, dice uno, y no le duele la plata, se te gusta que yo tengo la razón. Uy, hermano, esa risa de pecadores, santo, a mí también me pasa. Mire, es hiriente. Yo puedo llegar a herir lo que me mandaron a cuidar. Yo puedo responder con una herida al que me estoy viendo. Yo puedo herir a mis hijos. Yo puedo herir a mi esposa. Discúlpeme, me pongo como ejemplo. Yo no soy ejemplo de nadie. Yo como pastor no puedo herir a ustedes. En medio de mi torpeza, sí. Sí. ¿Usted puede herir a un hermano de la iglesia? Sí. ¿Y con una palabrita? Sí. Esta palabra es la 6089, que significa violencia. Yo puedo ser violento con lo que estoy haciendo. Y me olvido del propósito de Dios, pero Dios trae a los cansados a las aguas, pero yo quiero que los traiga perfectos. Yo quiero que mis hijos sean perfectos. Yo quiero que mi esposo sea perfecto, que mi esposa sea perfecta, que los músicos sean perfectos, que todo el mundo sea perfecto. Y cuando no veo esa perfección, saco el chipote chillón y me vuelvo hiriente. Ese texto tiene ese término hiriente, usted lo puede estudiar en la casa. Tiene también es traducido como ídolo. Es el 6090, el que sigue después en el diccionario es una aplicación de esta misma palabra hiriente. Se traduce como violencia o como la palabra que hiere. Estoy analizando Proverbios 15:1. Pero por ejemplo, en Isaías 48:5 dice que es traducido como ídolo. Pastor, ¿usted qué me quiere decir? Mire, hermanos, como ídolo. O en Salmos 39:24, Chequina, por favor. 139:24. Tiene una traducción, este término, y mire usted cuál es. Si hay en mi camino de perversidad, cuando usted va al diccionario, esta palabra perversidad es una de las aplicaciones de la palabra hiriente. Y ahí le dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy dicho en la versión latinoamericana chichumbiana, el ladrón juzga por su condición. Ahora, esta palabra perversidad es la misma palabra hiriente, o sea que los perversos buscan herir con lo que hago, con lo que digo. Pero Dios no me mandó a herir.
Y miren, muchas veces la Biblia dice, y muchas veces nos toca aplicarlo, aún el necio cuando calla es contado como sabio. Porque si Dios retiene su amor, su poder y misericordia, yo no puedo estar destruyendo lo que Dios está reteniendo por un propósito mayor. Dios no te hará a todos. Dios está guiando a mi hermano, Dios está guiando a la hermana, Dios está guiando a mis hijos. Aunque yo vea espelucados que no van para ningún lado, Dios los está guiando. Ahora miren esto. David, ahorita vengo acá. ¿Por qué esa palabra tiene que ver con perversidad? Pero también es traducida como ídolo. Porque mire usted qué es la obstinación. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 25. Yo puedo ser obstinado. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Yo puedo ser obstinado en lo que digo, en lo que hago. Es como yo digo, porque mi papito me tenía así me acostumbré y nadie me puede cambiar las condiciones. Y esto no estoy dispuesto a ceder. ¿Sabe usted cuántas personas dejan el trabajo por capricho? ¿Cuántas personas se divorcian por capricho? ¿Usted mamá? Sí, mamá. ¿Y por qué se dejó? Porque no hacía la sopa como a mí me gustaba. O no me hacía caso. O X o Y circunstancias. Pero mamá o no mamá. Pero era el hombre de su vida, la mujer de su vida, sí. Pero no se comportaba como yo quería. Sí, pero hay un propósito mayor. Ahora, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es una persona obstinada? Como yo digo, y ahí no existe ninguna otra versión. Obstinado, obstinado, obstinado. Y mire esto. ¿Qué dice el texto? La obstinación es idolatría. Como ídolos e idolatría, la obstinación. Es que lo que yo pienso está por encima de lo que los demás piensan, por encima de las leyes naturales, por encima de la palabra de Dios, por encima de cualquier cosa. Es un ídolo. Yo lo digo así, así es, y así me quedo, y el que me quiera así. Una persona obstinada. Y la voluntad de Dios dice, mire, tengo un plan para ellos y tengo un plan para ti. Sí, pero yo no doy mi brazo a torcer. ¿Por qué? Porque es obstinado. El obstinado hace de su propio pensamiento un ídolo. Pastor, pero nosotros no somos idólatras, hermano. Esa palabra con violencia, ese plan nuestro por encima del plan de Dios, nos vuelve idólatras de nuestro propio pensamiento. Pastor, ¿usted también? Sí. ¿Cuántas veces yo me he tenido que dejar corregir? Muchísimas veces, porque me impongo y Dios me vence y me dice, yo voy a tumbar todo ídolo que haya en medio de ustedes. Ahora, voy a leer el Salmo 139 ya para terminar. En el Salmo 139, que lo leímos, en el 24 fue que leímos, 139, 24, dice, analízame y mira, ve si en mí hay perversidad. Esta palabra es idolatría, es palabra áspera. Si yo soy perverso en lo que digo, y guíame por el camino eterno. A mí me llama la atención de que aquí no está hablando alguien malote, alguien que no conozca a Dios, porque que yo golpee con mis palabras, que yo imponga mi obstinación sobre otros, estando apartado de Dios, no hay problema. Discúlpeme si lo digo así, porque no me ha brillado el sol de justicia. No me he rendido mi vida a Cristo. Aquí está hablando de nosotros. Cuando usted ve en el capítulo 139 de Salmo, versículo 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Nosotros a los hombres nos podemos engañar, pero Él tiene aquí una radiografía que Él conoce, mejor dicho, todo. Yo le puedo decir, ay, tan bonito que le queda el saco, mi hermanita, pero por dentro
La radiografía está diciendo, a mí me queda mejor, a ellas les salen las llantas. Tú me has examinado. Examinar es que me está rompiendo y está viendo por dentro. Tú me has examinado y me has conocido. Has conocido mi sentarme. Estoy en el verso 1. Verso 1, en el 2 dice, has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Me conoce? Has entendido desde lejos mis pensamientos. Yo ya no había pensado que a ustedes habían feos los zapatos. Yo ya sabía que yo iba a pensar eso. Has conocido desde antes mis pensamientos. Has escudriñado mi andar. Y cuando no hago nada, mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Detrás y delante, en el pasado y en el futuro, me has rodeado y sobre mí has puesto tu mano. Me has guiado a pesar de mí. Tal conocimiento, que Dios conozca mi entrar, mi salir, todo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Señor, si usted conoce lo que no he pensado, lo que no he dicho, por qué lo he dicho, usted me conoce, todo lo conoce. La perversidad de mi corazón, aún siendo hijo de Dios, Dios la conoce. La obstinación de mi corazón, Dios la conoce. La idolatría de mi corazón, Dios la conoce. La palabra de violencia, Dios la conoce. Ahora, ¿a dónde voy a huir de tu presencia? Voy al 9. Voy al 9, sí. Tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar. Donde vaya, Dios me buscará. Aún allí, 10. Ayúdeme. ¿Usted que trajo los lentes? Hermano, mire, la guianza es continua. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Yo estoy desordenado, me van a ordenar. Me va a guiar. Yo me comporto con palabra, con violencia. Yo tengo una idolatría de obstinación. Me va a guiar. Dios no se da por vencido. ¿Y cómo lo conocía? En el 13 dice, porque tú me formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi mamá. Su mamá no lo conocía. No conocía esos cachetes de quién son. Pero Dios ya te conocía. Te alabaré por tus formidables maravillas y maravillosas tus obras. Estoy maravillado en mi alma. Usted y yo sabemos de qué estamos hablando hoy. Te dice, uy, menos mal que el hermano Pepito no vino a la iglesia, el pastor está, mejor dicho, repotenciado. Hermano, no, usted sabe de qué estamos hablando. Hermano, mire, mi alma sabe que hay una idolatría que no deja que yo haga la obra de Dios en mí y que permita que Dios obre en los otros. Ahora, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. 16. Cuando yo no tenía una vida social, dice, mi embrión vieron tus ojos. Hermano, ¿un embrión qué es? Células en reproducción. Y yo ya sabía. Y aunque yo no sabía, Dios ya me conocía, tenía una radiografía de mí. Voy al 24. Al 23, discúlpenme. Examinen. Dios ya me conoce, Dios ya me conoce, Dios ya me conoce. Y si Él me conoce y me ha pasado por la radiografía, como le digo, ¿por qué Él está pidiendo que lo examine? Porque Él ya conoce, ¿sabe quién es el que no conoce? Que tengo un ídolo que no deja que Dios haga la obra en mí y en los demás. No, yo no he permitido que mi alma se goce en el propósito de Dios que Él tiene para mí y que Él tiene para los demás y que Él tiene para mis generaciones. ¿Por qué? Porque yo me he inventado un montón de cosas, de arandelas. Yo estoy obstinado en mi corazón y Dios trae a los cautivos y yo soy el que tengo que servir a ellos. Dios trae a los sedientos y me tiene para yo servir el agua.
Y en la medida en que ellos toman, Dios me permite en alguna medida tomar para que mi alma sea saciada. Pero yo estoy viviendo en el nivel más superficial de la vida. Sí, Dios me conoce. En el vientre de mi madre, Él me conoció. Todo está escrito. Sí, pero no está. Escúchate lo que quiere decir la Biblia. Examíname. Dios ya lo ha examinado. Pero es como cuando usted va al médico y le dicen que tiene el azúcar alto y usted para celebrar come bocadillos. Le echa doble de azúcar, tiene los triglicéridos altos y usted va a comer hamburguesas. O sea, Dios lo examinó y usted está haciendo lo contrario. Entonces David ya le dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, Dios, ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, porque aquí esto no está funcionando bien. Yo estoy buscando culpables. Yo me siento la víctima de esta circunstancia. Yo creo que es la iglesia, yo creo que es el gobierno, yo creo que es fulano de tal. Yo estoy en mi obstinación generando un ídolo. Pero Señor, si no es así, si yo estoy andando en caminos perversos, si me ha faltado arrepentimiento, si me ha faltado perdón, si me ha faltado esperanza en el Dios de esperanza, si me ha faltado obediencia, Señor, lo que yo necesito es esto: que mi alma se deje guiar. Que mi alma se deje guiar. Inclinen su rostro, ya no podemos avanzar más. Yo, al igual que ustedes, necesito que Dios me guíe. Tantos hombres quebrados, partidos, que necesitan ser reconstruidos. Tantos cautivos que el Señor puede permitirnos anunciarles libertad a los cautivos y a los presos de corazón. Mi alma misma está sedienta de Dios y yo me he alejado del que me puede sanar. He sido mezquino, he sido obstinado con otros y he sido obstinado conmigo mismo. Dios quiere utilizarnos para sus propósitos eternos, pero muchas veces he sido motivo de dolor para mí y para otros. Hoy me arrepiento, Señor, de la obstinación de mi corazón. Hoy me arrepiento cuando no he entendido que hay un propósito mayor en mis familiares defectuosos, en mis vecinos defectuosos, en mis hijos de pronto defectuosos, y que en ellos yo me veo al espejo, Dios, y yo he visto tanta misericordia, que soy más pequeño que todas las misericordias con que me has tratado, y sin embargo, he sido obstinado en mi corazón. Yo te pido perdón. Yo me arrepiento de hacer las cosas contra tu voluntad. ¿Cuántas veces has querido venir a mí y yo no he dejado? Porque he querido andar en los necios de mi corazón. Perdónanos, perdónanos. Oh Jehová, tú me has examinado y has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, tú la sabes toda, y me has rodeado, y me pusiste tu mano, Dios. Señor, mira que hoy como iglesia nos arrepentimos, porque de pronto nosotros somos las 99 que rechazamos a la que anda apartada. Nos arrepentimos porque nos estamos viendo las llagas los unos a los otros, y criticándonos, y infringiéndonos dolor, y despreciando lo que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Perdónanos, perdónanos porque no hemos entendido de qué se trata esta vida mientras la tengamos, que es hacer tu voluntad. Perdónanos, 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 y danos la gracia, la misericordia de alinearnos a los propósitos tuyos, Señor. Examínanos y ve si en nosotros hay camino de perversidad. Ayúdanos, Señor.
en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor sane tus heridas, hijo de Dios, hija de Dios. Que el Señor te encamine por el camino del bien. Que su palabra sea como agua sobre sequedales. Que su palabra te dé enfoque y dirección para que puedas vivir en el Dios de esperanza, con una esperanza genuina, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, iglesia, y coloque en ti paz, en el nombre de Cristo. Dios me le bendiga, iglesia.